Jacinto Convid. La vida y obra de este excepcional caraqueño desde la mirada de familiares, amigos y colegas. El doctor Convid prácticamente toda su vida le ha dedicado al tratamiento de los pacientes de lepra, de leishmaniasis, problemas dermatológicos, sin ningún interés en la medicina privada. El doctor Convid se inicia a nivel de la cátedra de medicina tropical y después pasa a la cátedra de dermatología. Y esto ha contribuido que, en parte por su labor, se han desarrollado los cursos de posgrado en dermatología en Venezuela, dermopatología, y posteriormente él ha tenido gran interés en la parte de otras enfermedades endémicas y en la creación del curso de la maestría en epidemiología de las enfermedades endémicas. Todos estos cursos están relacionados con la universidad. Han sido las características primordiales del doctor Convid. Jacinto Convid invierte un gran esfuerzo en encontrar un modelo experimental para la cura de la lepra. En sus intentos, inocula en mamíferos, reptiles y hasta peces la bacteria causante de la enfermedad. Había en La Guaira, en Maiquetía, una colonia, un hospital. A ese hospital remitían desde Venezuela a los leprosos. Decir que alguien tenía lepra, inmediatamente lo aislaban. Como que era fácil agarrar un leproso y lo metían allá en Maiquetía, en un inmenso hospital que había, en donde se hacían experimentos con cuánta cosa había para probar el tratamiento de la lepra. La lepra es una enfermedad que se caracteriza por unas manchas alrededor de la piel, que estas manchas pues muchas veces tienen una característica que son manchas que no duelen y no se siente a nivel de esas lesiones generalmente. Enfermedad básicamente de la piel y que si no se cura, que si no se trata a tiempo, avanza progresivamente y puede llevar a la discapacidad de las personas. Segunda, una enfermedad con un periodo de incubación de años, de evolución muy lenta, muy crónica. El Mycobacterium lepra entra en el organismo y se dedica durante años a defenderse del organismo. Desde el principio del siglo XX se conocía algún tratamiento, pero eran tratamientos que daban muy poca esperanza de curación. El doctor Convid participó en un grupo de investigación de las primeras drogas que tuvieron efecto para el tratamiento de la lepra. Posteriormente, en la década del 50, el doctor Convid desarrolló una idea de que, dado que la lepra, las formas más graves de lepra, son formas en las cuales la inmunidad juega un papel importante, él ideó la posibilidad de desarrollar una vacuna en la cual se combinaba la vacuna de la tuberculosis, que se conocía de la década del 20, el BCG, con el bacilo de la lepra, que es el que produce la enfermedad. En 1989, este eminente científico anunció que había encontrado en el estado Bolívar armadillos muy susceptibles al bacilo Mycobacterium leprae, causante del contagio de la enfermedad. Es a partir del estudio con estos animales que Jacinto Convid y su equipo de investigadores desarrollan la vacuna para ayudar a las personas enfermas con lepra. Esta vacuna se probó y demostró que tenía algún efecto en los pacientes, mejorando la condición de los pacientes. Y se probó desde el punto de vista de prevención. Se hizo un gran estudio en Venezuela desde el punto de vista de prevención, el cual fue especialmente en los estados que para esa época tenían la mayor frecuencia, que eran los estados andinos y el estado Apure. Y se probó esta vacuna en una población de más de 32.000 personas. Un grupo recibió la vacuna, otros quedaron los BCG y quedaron como control. Pero allí no tuvo un gran efecto de esta vacuna. Y además la vacuna tenía un problema que era la estandarización, porque como la lepra, el bacilo de la lepra, no se cultiva en los medios de laboratorio, sino solamente a nivel del armadillo, el cachicama. Entonces esto hacía que fuera muy difícil estandarizar la vacuna, o sea, la cantidad de bacilo que podía tener la vacuna, porque unos cachicamos producían más, otros cachicamos producían menos. Una época que yo me iba a Maiquetía, allá el leprocomio. Y cargaba los cachicamos, el animal. Porque es una enfermedad que no sabes cómo la adquieres. Aparentemente para infectarse con la lepra
existe alguna predisposición, un defecto genético que hace que el bicho entre en tu organismo. Con la vacuna contra la lepra se establece un antes y un después en la historia de la ciencia en el ámbito nacional y en el contexto internacional. Es una enfermedad que no se ha erradicado ni a nivel del país ni a nivel mundial. Es una enfermedad generalmente una enfermedad que tiene una transmisión de persona a persona, que requiere un largo periodo de contagio de contacto con los casos, y generalmente aparece después de unos cuantos años del contagio. Tiene un periodo de incubación bastante largo. Y esto hace que sea una enfermedad bastante difícil de erradicar. El BCG es la mejor vacuna que tenemos actualmente preventiva contra la lepra. Hay varios estudios donde se encuentra que el BCG protege contra la lepra entre un 50 y un 75%, lo cual para una vacuna por bacteria es bastante buena. Reduce el riesgo de lepra. Esta vacuna, que fue originalmente para tuberculosis, ha demostrado ser mejor en lepra que en tuberculosis, el BCG. El grupo de grandes afecciones conocido como leishmaniasis fue asociado a finales del siglo XIX con los parásitos que ocasionan. Estas afecciones se manifiestan en tres formas: cutáneas, mucosas y viscerales. Obviamente en todo este tipo de afecciones, todo tipo de afección clínica, médica, sobre todo con microorganismos invasivos, lo ideal es prevenir la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad. Entonces por eso se llama medidas profilácticas. Entonces, siempre este tipo de medidas profilácticas están relacionadas al estímulo, a la creación de una defensa inmunológica que esté ya alerta ante la presencia de microorganismos. Entonces, se denomina vacuna realmente a un compuesto que casi todos son compuestos antigénicos, ¿verdad? De origen biológico, por decirlo así, que no son medicamentos. Pues los medicamentos son casi todos, en su totalidad, son químicos, a excepción de ciertos antibióticos que tienen origen, digamos, por decirlo, orgánicos, ¿verdad? Y preparan al individuo para poder soportar la invasión y controlar este tipo de parasitosis. La leishmaniasis es una parasitosis producida por un protozoario del género Leishmania, ¿verdad? Es transmitida por la picadura o mediante la picadura de un mosquito Phlegautomino, ¿verdad? Y que produce una diversidad de cuadros clínicos, y dependiendo de esos cuadros clínicos se puede identificar distintos grupos de patologías. Tenemos lo que llaman la leishmaniasis cutánea localizada, que es una de las leishmaniasis, formas patológicas que más se presentan en el país. Tenemos la leishmaniasis cutánea difusa, que es una forma que poco se ve en el país, pero que sin embargo, tenemos cierta casuística. Y tenemos el polo maligno de este tipo de parasitosis, que es la leishmaniasis visceral, que produce una alta mortalidad en niños de muy infantes, pues, de muy poca edad. La leishmaniasis es una enfermedad autóctona y propia de este continente. Leishmaniasis cutánea, porque después vino gente de Senegal, del norte del África, trajeron otra leishmaniasis. A partir de la vacuna contra la lepra desarrollada en Venezuela por Jacinto Convid, la enfermedad es curable. Pues nos propusimos en el año 1987, ¿por qué nosotros no abordar de una manera endógena, pues, por decirlo de otra manera, la síntesis de un complejo antimonial aquí mismo en el país? Entonces, desde entonces comenzamos a trabajar en ensayos de síntesis química y logramos sintetizar un compuesto muy semejante al patentado comercial, pero con ciertas variaciones químicas que modifican su farmacología y su farmacocinética. Entonces, por ejemplo, por decirte algo, lo que antes era un tratamiento de 80 inyecciones, una diaria, que produce una alta deserción, por lo que realmente complica el dolor que produce una inyección intramuscular. Te podrás imaginar una persona que le ponga una inyección en un brazo, al día siguiente en otro brazo, el otro día una pierna, y al quinto día tiene que volver, pues la gente simplemente no acudía más. Y nosotros logramos, a través de unos ensayos conjunto con Brasil, modificar el medicamento y cuadrar, y por decir otra cosa, ajustar la posología de tal manera que ahora nosotros tenemos un medicamento que hemos denominado Ulamina en honor a la Universidad de los Andes, máxima casa de estudio, que nos ha apoyado muchísimo. De hecho, la planta de producción, los pequeños laboratorios, unidades de producción que tenemos, están en espacios de la Universidad de los Andes. Logramos producir un medicamento que se usa una vez a la semana. No hay que usarlo con dosis sistémicas, que las dosis sistémicas, el glucantismo es un compuesto muy tóxico, cardiotóxico y nefrotóxico,
y nosotros ajustamos una dosis que es prácticamente insignificante, se infiltra en la base de la lesión y se aplica una sola vez a la semana. De tal manera que nosotros tenemos más o menos una media de tratamiento de 6 a 7 semanas para curar una lesión. Durante décadas se ha creído que la causa exclusiva de este grupo de afecciones, además de los diferentes parásitos del género Leishmania, es un insecto 3 veces más pequeño que un mosquito conocido como jejen. Pero la leishmaniasis es una enfermedad, es un parásito de ratas de monte, de raiperaos y de cachicamos. Es decir, no es necesaria la presencia del hombre para que ella exista. Pero la leishmania, el parásito, necesita una temperatura mínima también. Cuando la temperatura es de menos de 19 grados, no se desarrolla. El otro logro del incansable científico es la vacuna contra este grupo de afecciones, avance que, con la ya creada vacuna para neutralizar la bacteria actuante en la lepra, le merecen una postulación al Premio Nobel de Medicina en 1988. Ahora, con respecto a la experiencia clínica que tenemos nosotros hasta el año 2006 habíamos reunido ya 800 y pico de casos tratados con el medicamento Ulamina en el Instituto de Investigaciones. A medida que se dictaron varios talleres y comenzamos a trabajar con otros estados, logramos que ciertos médicos de distintos estados y ciertas universidades se interesaran en el proyecto. Actualmente tenemos nada más en Trujillo más de 1.700 casos tratados. Ahora bien, conjuntamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, nos incorporamos y estamos trabajando a través de un proyecto que es auspiciado por el Ministerio y financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es avalado por el Ministerio de Salud y es un proyecto que justamente hace una evaluación comparativa entre las bondades de la Ulamina, ¿verdad?, y del glucantimen. Hay que entender que esto es un proyecto que hay que desarrollarlo a nivel multicéntrico, multidisciplinario. Aquí hay médicos, bioanalistas, químicos, farmacéuticos, parasitólogos. Entonces todo esto ha ayudado a conformar un gran equipo de trabajo que aunque está disperso en las distintas regiones del país, ya nos sentimos como una gran familia que estamos abordando lo que es la leishmaniasis. Entonces, de tal manera que podríamos decir que ya en Venezuela existe un gran número de profesionales que estamos abocados al 100% a la resolución de este tipo de parasitologías y de afecciones parasitológicas. El premio José Gregorio Hernández de la Academia Nacional de Medicina en 1955 y en 1980, el premio Ciencia y Tecnología otorgado en 1990 por la República de México, el premio español Príncipe de Asturias en el año 2000, el Abraham Horvitz de la Organización Panamericana de la Salud, así como varios títulos honoris causa de academias nacionales e internacionales, son parte de los galardones de este insigne venezolano. A través de este proyecto, el equipo del Instituto de Biomedicina, coordinado por el Dr. Jacinto Convit, diseñó un modelo de inmunoterapia denominado autovacuna contra el cáncer. Esta iniciativa continúa bajo las orientaciones de la Fundación Jacinto Convit. En el 2010 fundé la Asociación Civil, junto con un grupo de personas, fundé la Asociación Civil para el Desarrollo de la Inmunoterapia del Cáncer, que era la organización, digamos, inmediatamente necesaria que necesitábamos para darle el financiamiento y el impulso a la investigación en cuanto a la inmunoterapia del cáncer que venía desarrollando mi abuelo.
en el 2012, el año pasado, constituí la Fundación Jacinto Convit, que ya es como el paraguas, digamos, que no solamente cubre la investigación del cáncer, sino que cubre ya todas las otras investigaciones y proyectos que viene desarrollando el doctor Convit. Desde 2006, el investigador lidera en el Instituto de Biomedicina el proyecto Inmunoterapia contra el Cáncer, en su fase experimental y con resultados prometedores. Un poco de polémica alrededor de este tema, de esta investigación en el 2010. Y bueno, a raíz de eso han habido obstáculos, han habido algunas interferencias que han interrumpido pues un poco esa investigación que se venía desarrollando. Por lo tanto, se creó esta asociación civil para justamente impulsar esta investigación tan importante para que no se parara, sino que se le siguiera dando la continuidad y se complete en su totalidad ese protocolo científico. Estamos en una fase experimental, no hay una vacuna que esté disponible para humanos, eso es muy importante aclararlo, hay que cumplir con una serie de pasos y de aprobaciones a las instancias científicas que se toman un tiempo para que eso luego, esos estudios pues sean publicados, sean aprobados y más adelante, si Dios quiere, pues eso esté disponible a un mayor número de personas. La autovacuna ha sido aprobada durante estudios de cáncer de mama, estómago, colon y cerebro. El cáncer de mama se basa en una teoría bien interesante, que es el aspecto inmunológico del cáncer. El cáncer es una enfermedad que tiene un elemento de falta de respuesta inmune posiblemente del organismo. El doctor Convit desarrolló la teoría de que si se estimulaba el organismo mediante una autovacuna, se lograba, pues entonces esto se comenzó con un estudio experimental inicial y actualmente se está realizando un estudio experimental en animales que se está haciendo a nivel de este bioterio para ver la respuesta en animales y poder tener una buena base para posteriormente seguir estudios en humanos. Hubo un momento en el cual alguien lanzó un boom a nivel de la prensa de que esta era la gran vacuna, entonces la gente vino a buscarla como preventiva, etc. Eso no tiene una cuestión que está muy experimental y está muy comenzando. Esto es un tratamiento curativo, no es un tratamiento preventivo. Es decir, la persona tendría que ya tener la enfermedad, el tumor, para que ese tratamiento se pueda realizar, porque está compuesto por tejido tumoral del propio paciente. Así que bueno, eso es algo importante que señalar también. Cuando mi abuelo comenzó a desarrollar este tratamiento, se llegó a probar en un pequeño grupo de mujeres muy limitado, ¿okay? un número muy pequeño, y se han visto señales alentadoras, resultados alentadores. Pero todavía no podemos sacar conclusiones, no podemos hablar de conclusiones hasta que esos trabajos no se publiquen, hasta que no se estudien en un periodo de tiempo, digamos, un poco más largo. Con una vida consagrada a la investigación y dedicado a ayudar ante las causas difíciles, Jacinto Convit es ejemplo no solo en el ámbito académico. Pero ese lado como filósofo, poeta, yo no sé, es un hombre tan profundo que es un hombre de pocas palabras, pero con esas pocas palabras tienen un impacto tan grande, una profundidad tan grande que es realmente, yo lo considero como un filósofo, un poeta, un hombre romántico por la vida, por el amor, por la humanidad. Su gran calidad humana con los pacientes. El doctor Convit prácticamente toda su vida le ha dedicado al tratamiento de los pacientes de lepra, de leishmaniasis, problemas dermatológicos, sin ningún interés en la medicina privada. Él básicamente ha hecho a nivel institucional, a nivel del Hospital Vargas y a nivel del instituto posteriormente. El premio Nobel no me quita el sueño, la cura contra el cáncer sí. Es una frase muy poderosa porque ahí te demuestra que su humildad y su sencillez son su verdadera grandeza. Okay, es lo que lo hace a él un médico tan humano y tan grande. Su preocupación por la calidad de vida y la tranquilidad de los más necesitados le motivan siempre a responder a las inquietudes de los seguidores de sus logros. Los extraordinarios aportes del Dr. Jacinto Convit siguen reconociéndose dentro y fuera del país. Uno de los aportes importantes del Dr. Convit ha sido la formación de personal y el impulso que él ha dado, que le ha permitido a la investigación a nivel del instituto y a nivel nacional. Esto ha sido posiblemente sus grandes aportes, además de su aporte
desde el punto de vista el establecimiento de programas de control de la lepra, la leishmaniasis y el oncocercosis, la cual ha sido un elemento importante. El gigantesco aporte del Dr. Jacinto Convid incluye la generación durante décadas de numerosos artículos académicos, libros, aclaratorias y participaciones en conferencias internacionales. Sus logros son los de todo un país en el que la medicina crece como los resultados de este venezolano de colección. Sin duda alguna que el doctor Convid es uno de los científicos pioneros en el mundo en cuanto a enfermedades tropicales. Y bueno, tenemos que seguir siendo un centro y un país de referencia para la investigación de estas enfermedades. Nosotros en Venezuela necesitamos invertir más en investigación científica porque nosotros tenemos, hay varios elementos. Primero, desde el punto de vista de salud, vamos a desarrollar solo desde el punto de vista de salud, pero también desde el punto de vista de desarrollo y el desarrollo de tecnología propia es importante. Para que un país se desarrolle, tiene que tener desarrollo científico, tiene que haber investigación en el país para que podamos desarrollarnos como país. Cuando nosotros invertimos en investigación tenemos que importar tecnologías que son muchas veces costosas, pero entonces cuando nosotros produzcamos nuestros propios conocimientos, nuestros propios medios de control, nuestros propios medios de prevención, lograremos tener mucho más económicos y inclusive podríamos ser exportadores para otros países, bien sea una forma de vender a los países o bien sea una forma solidaria, simplemente compartiendo con ellos los conocimientos.